Y si te dijera que en lo más profundo de la selva sudamericana, entre lianas, humedad y árboles centenarios, se ha descubierto una estructura de piedra con inscripciones en alemán, monedas del Tercer Reich y planos que no deberían existir, suena a ficción, pero es real. Y eso es apenas el comienzo, porque lo que estás a punto de ver no es solo una serie de ruinas extrañas, es un mapa oculto, una red de bases, túneles y búnkeres diseñados por el régimen nazi para sobrevivir a su propia caída. Desde fortalezas subterráneas en los Alpes hasta cámaras de gas disfrazadas de baños comunes, pasando por escondites construidos en lo más denso de Argentina, cada hallazgo tiene algo en común. Nadie estaba destinado a encontrarlos. Hasta ahora, este no es un viaje cualquiera por la historia, es una travesía por los restos de un plan que tal vez nunca terminó, una red de estructuras diseñadas para lo impensable. Prepárate, porque lo que verás a continuación podría cambiar por completo la forma en que entendemos el pasado y lo que pudo haber sido nuestro presente. Introducción y pregunta inicial. Y si los restos del pasado no estuvieran realmente muertos, sino dormidos bajo nuestros pies, esperando ser descubiertos, a veces la historia nos engaña con una falsa sensación de cierre, como si todo ya estuviera dicho, como si las guerras solo existieran en los libros y las ruinas fueran apenas monumentos inofensivos. Pero hay momentos en que el tiempo se desgarra y nos lanza un mensaje inesperado desde la oscuridad. Descubrimientos recientes en distintos rincones del mundo han comenzado a contar otra versión de la historia que creíamos conocer. No es una versión paralela ni un mito sin pruebas. Son estructuras físicas, fragmentos olvidados, artefactos innegables que nos enfrentan a la posibilidad de que lo más peligroso del pasado no fue lo que sabíamos, sino lo que nunca supimos. En este recorrido nos adentraremos en un mundo subterráneo y remoto, donde los ecos de la Segunda Guerra Mundial no han terminado de apagarse. Búnkeres ocultos, túneles interminables, cámaras de gas disfrazadas de duchas, escondites en selvas lejanas, tanques emergiendo del barro tras 80 años de silencio. Cada hallazgo levanta una capa de polvo que no solo revela concreto y acero, sino también una inquietante persistencia del poder y la estrategia, como si el Tercer Reich hubiera tejido una red de supervivencia que no dependía de la victoria, sino de la permanencia. El misterio que rodea a estas estructuras no está en su existencia, porque están ahí, sólidas, reales, sino en lo que significan. ¿Por qué construir refugios tan elaborados en lugares remotos? ¿Para qué perforar montañas enteras y crear ciudades bajo tierra? ¿Qué tan preparado estaba ese régimen para caer y levantarse otra vez desde las sombras? Las respuestas a veces no llegan con palabras, sino con muros reforzados, planos escondidos y túneles tapiados. Este viaje no es solo hacia atrás, es también hacia adentro, porque al explorar estos lugares, al revivir los testimonios silenciosos que dejaron, también nos enfrentamos a una verdad incómoda. La historia no termina cuando cae una bandera, ni cuando se firma un tratado. A veces sigue viva en los pasadizos que nadie quiere iluminar, en las selvas que ocultan más que fauna, en las decisiones que se tomaron previendo la derrota. La historia, tal como la hemos conocido, podría ser solo una parte del relato. Y si los hechos enterrados pudieran cambiar la forma en que entendemos el presente, ¿estamos realmente preparados para desenterrarlos? La guarida del lobo, Wolfschanze, Polonia. En lo más profundo del bosque de Masuria, donde la niebla se aferra al suelo como una piel antigua, se oculta una estructura que parece extraída de una pesadilla meticulosamente organizada, la guarida del lobo. Pocas personas saben que este lugar, perdido entre los árboles del este polaco, fue durante más de 800 días el epicentro de las decisiones militares más brutales del siglo pasado. Adolf Hitler no pasaba la guerra en el lujo del nido del águila, ni en el búnker final de Berlín como las películas suelen mostrar. Su verdadero cuartel general estaba allí, escondido entre ciervos y ramas, diseñado para resistir más que cualquier fortaleza conocida hasta entonces. Construida en 1940, la guarida del lobo no era simplemente un refugio militar, sino un complejo colosal distribuido en más de 80 edificaciones camufladas entre la vegetación. Los muros de sus búnkeres eran tan gruesos que podían soportar el impacto directo de bombas aéreas. Se hablaba de túneles subterráneos
subterráneos que se retorcían como raíces metálicas, de estaciones eléctricas escondidas bajo tierra, de salas de conferencias donde el destino de naciones enteras se sellaba en cuestión de minutos. Incluso había una casa de té, un rincón donde Hitler tomaba infusiones mientras ordenaba ofensivas que cambiarían para siempre el curso de la humanidad. La seguridad del lugar era enfermizamente obsesiva. Campos minados, puestos de vigilancia, equipados con proyectores cegadores, trampas colocadas como si cada sombra pudiera ocultar un traidor. Y, sin embargo, un traidor logró acercarse más de lo que nadie imaginó. El 20 de julio de 1944, Klaus von Stauffenberg, un oficial del ejército alemán, consiguió infiltrar una bomba en una de las salas de reuniones. La explosión fue real. La mesa estalló en astillas. Varios oficiales murieron. Hitler sobrevivió, pero salió con las ropas chamuscadas y la furia en los ojos. Aquel intento de asesinato no solo dejó una cicatriz en el hormigón, sino que expuso la vulnerabilidad de un régimen que se creía inexpugnable. Desde entonces la paranoia se intensificó, las defensas se duplicaron, las purgas internas se aceleraron y la guarida del lobo se convirtió no solo en un centro de comando, sino en una prisión estratégica rodeada por su propio miedo. Hoy, las ruinas de este enclave siguen allí, abiertas a los visitantes, silenciosas, cubiertas de musgo, pero si se presta atención, si uno camina en soledad entre los bloques de cemento derruidos, puede casi oír el eco de decisiones tomadas entre sus paredes, decisiones que estremecieron al mundo entero. La historia no solo se escribe en libros, también se conserva en concreto agrietado. Escondite nazi en la selva de Argentina, Parque Teyucuaré. En el corazón verde y espeso de Misiones, Argentina, donde la humedad se adhiere a la piel y las raíces parecen susurrar secretos, un descubrimiento reciente ha sacudido los cimientos del relato oficial sobre la huida de los nazis tras la guerra. En el Parque Provincial Teyucuaré, un grupo de arqueólogos argentinos se internó entre la maleza para cartografiar una zona poco explorada. Lo que encontraron allí no fue una simple anomalía arquitectónica, sino una pista silenciosa, sólida y perturbadora. 3 edificaciones de piedra perfectamente construidas, ocultas bajo una cúpula de ramas y siglos de olvido. Los muros, demasiado gruesos para ser parte de una vivienda rural común, hablaban de algo distinto. No eran ruinas improvisadas, eran refugios. En el interior se hallaron monedas alemanas acuñadas entre los años 30 y 40, fragmentos de porcelana fina con inscripciones en alemán y símbolos grabados en la piedra que remiten directamente al Reich. Era como si una porción del pasado europeo se hubiera trasplantado con precisión quirúrgica en medio de la selva sudamericana. Según Daniel Schavelson, el arqueólogo a cargo del proyecto, lo hallado allí no deja lugar a dudas. El lugar fue diseñado como un escondite, pero no uno cualquiera. No era una choza improvisada para sobrevivientes de guerra. Era una base estratégica, un último recurso para altos mandos nazis, lista para ser ocupada si el Tercer Reich se desmoronaba. Pensado como un plan de contingencia, era un lugar desde donde podrían reagruparse, vivir ocultos y reiniciar si el resto del mundo no los alcanzaba. Esto tiene sentido si se considera el contexto de la época. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, mientras las fuerzas aliadas estrechaban el cerco, varios dirigentes nazis comenzaron a planificar rutas de fuga. Argentina, en ese entonces bajo un gobierno que simpatizaba discretamente con la causa alemana, ofrecía todo lo necesario: un sistema burocrático laxo, selvas impenetrables, una política de no extradición y una población dispuesta a mirar hacia otro lado. No fue casual que figuras como Adolf Eichmann, cerebro logístico del Holocausto, encontraran refugio en Buenos Aires durante años. Joseph Mengele, el siniestro médico de Auschwitz, también escapó y vivió escondido hasta su muerte en Brasil en 1979. Pero lo que más perturba no es lo que se sabe, sino lo que podría haberse perdido para siempre entre los árboles. Si esta base en Teyucuaré existía, ¿cuántas más pudieron haberse construido a lo largo del continente? ¿Cuántos oficiales de alto rango nunca fueron capturados porque simplemente se desvanecieron entre la espesura? Lo inquietante del hallazgo es que transforma las suposiciones en pruebas tangibles. Ya no hablamos de rumores ni teorías. La selva calla, pero no miente, y lo que esconde entre sus raíces es más que humedad y sombra. Es la persistencia de un pasado que nunca terminó de irse. Red de túneles secretos bajo Alemania y Austria.
Imagina caminar por las montañas bávaras en un día cualquiera, sin saber que justo bajo tus pies se extiende un mundo oculto, un laberinto de concreto donde el tiempo se detuvo hace más de 8 décadas. Bajo los campos y pueblos de Alemania y Austria existe una red de túneles y búnkeres construidos durante la Segunda Guerra Mundial, que hasta hoy sigue revelando secretos. No se trata de refugios comunes, sino de una infraestructura subterránea colosal, diseñada no solo como defensa, sino posiblemente como el esqueleto de un plan mucho más oscuro y ambicioso. Estos túneles no fueron simples improvisaciones de última hora, fueron creados por manos esclavizadas, miles de prisioneros forzados a excavar día y noche, moldeando la tierra para ocultar lo que el mundo no debía ver. En muchos casos, sus trazados se extendían por kilómetros, atravesando montañas, conectando fábricas, centros de mando y alojamientos secretos. Algunos corredores eran lo suficientemente anchos como para permitir el paso de vehículos militares, mientras que otros se ramificaban en pasadizos estrechos que llevaban a cámaras selladas y abandonadas. El propósito exacto de muchos de estos lugares sigue siendo materia de debate. Algunas teorías apuntan a que allí se desarrollaban armas experimentales, proyectos que el régimen consideraba esenciales para cambiar el rumbo de la guerra. Otras sugieren que eran parte de un sistema de evacuación diseñado para proteger a la élite nazi en caso de un colapso inminente. Lo cierto es que su existencia no es un mito. Siguen ahí. Muchos están sellados, otros parcialmente derrumbados, pero algunos han sido explorados por historiadores y aventureros urbanos que, armados con linternas y mapas antiguos, se adentran en el vientre oscuro del pasado. Uno de los complejos más conocidos se encuentra bajo los Alpes bávaros, en un área que fue proyectada como la fortaleza alpina de Hitler. Allí, los túneles se entrecruzan como venas de concreto, algunos aún sosteniendo los restos de maquinaria pesada, sistemas de ventilación y estructuras reforzadas que resistieron el paso del tiempo. Las paredes, aún ennegrecidas por el humo y marcadas por herramientas de la época, cuentan una historia de desesperación y control absoluto. En fechas más recientes, incluso se han hallado túneles bajo ciudades como Duisburgo, donde lo que parecía ser un simple refugio terminó siendo una zona de pruebas de armas. Una sala de control con vidrios blindados, oculta bajo la ciudad, permanece intacta a pesar de los bombardeos aliados. Las placas de acero allí encontradas aún llevan las huellas de ensayos militares, como si el eco de los proyectiles hubiera quedado atrapado para siempre entre sus muros. El subsuelo germano aún guarda demasiadas preguntas, y aunque muchas entradas están selladas, hay un hecho innegable: la guerra no solo se libró en los cielos y en los mares, también se excavó a martillo y sudor en las profundidades de la tierra, donde el silencio es más denso y las verdades aún resisten ser descubiertas. Descubrimiento del tanque Valentine en Polonia, año 2025. No todos los descubrimientos arqueológicos emergen de tumbas antiguas o ruinas milenarias. A veces, la historia más reciente también se esconde bajo tierra, o en este caso, bajo el agua. A comienzos del año 2025, un equipo de buzos e historiadores locales llevó a cabo una expedición rutinaria a lo largo de un río poco profundo en Polonia. Lo que hallaron allí cambió para siempre la quietud del lugar: un tanque de la Segunda Guerra Mundial sepultado en el fondo fangoso desde hacía casi 80 años. Pero no se trataba de cualquier tanque, era un Valentine, un vehículo blindado de origen británico utilizado en su momento por el Ejército Rojo. Diseñado en los primeros años del conflicto, el Valentine tenía la reputación de ser resistente, maniobrable y fiable, características clave para acompañar a la infantería a través de terrenos complicados. Compacto pero robusto, estaba pensado para sobrevivir al barro del este europeo, a los inviernos implacables y a la destrucción generalizada que asolaba aldeas y caminos. El modelo descubierto es único en su tipo, el único ejemplar de Valentine que se conserva completo en toda Europa. Según los investigadores, probablemente se hundió en el año 1945 durante el avance soviético por territorio polaco. El relato más plausible es que el tanque intentó cruzar el río helado en plena operación militar, pero el hielo cedió bajo su peso. Desde entonces, su historia quedó atrapada en el silencio del agua y el olvido del tiempo.
extraerlo no fue una tarea sencilla. La visibilidad era casi nula, las corrientes eran fuertes y el terreno estaba plagado de obstáculos. Sin embargo, el equipo no se rindió. Día tras día, limpiaron cuidadosamente los alrededores del vehículo, evaluaron su estabilidad y prepararon el rescate. Cuando por fin emergió a la superficie, la sorpresa fue total. El tanque se encontraba en un estado sorprendentemente bueno. Su blindaje no solo estaba intacto, sino que su estructura interna mantenía piezas originales. Era como haber sacado una cápsula de acero del pasado, intacta, sólida, desafiante. Más allá del valor militar o técnico, el hallazgo del Valentine representa algo más profundo. Es una ventana directa al drama humano del conflicto, un artefacto abandonado en medio del avance soviético, atrapado en el hielo, olvidado por décadas y finalmente devuelto por el río, como si la propia historia reclamara ser contada. A veces los objetos tienen memoria y cuando resurgen no solo llenan vacíos en los museos, sino que interrumpen la rutina del presente con el rugido silencioso de lo que alguna vez fue fuego, avance y supervivencia. Búnkeres subterráneos de Berlín. Es hoy una ciudad de luces, cultura, vanguardia y arte, pero bajo sus avenidas transitadas y sus plazas remodeladas se esconde otra ciudad, una que no aparece en los mapas turísticos ni en las guías culturales. Es un mundo subterráneo hecho de concreto, oscuridad y recuerdos indeseables. Los búnkeres de Berlín son más que ruinas, son vestigios físicos de una paranoia extendida, monumentos enterrados del miedo que dominó Europa durante la Segunda Guerra Mundial y más tarde la Guerra Fría. Durante los años del Tercer Reich se construyó una red compleja de refugios antiaéreos, salas de mando y túneles interconectados. Algunos de estos búnkeres eran visibles, reforzados y accesibles para la población civil, otros completamente secretos, camuflados o incluso sellados desde su creación. Uno de los más infames fue el búnker personal de Adolf Hitler, ubicado bajo la antigua Cancillería del Reich, cerca de lo que hoy es Potsdamer Platz. Fue allí donde, en los últimos días del conflicto, el dictador pasó sus horas finales. El edificio que lo cubría fue demolido por el Ejército Rojo, pero el búnker en sí sobrevivió. Demasiado fuerte para ser destruido fácilmente, fue cubierto con tierra y por décadas, ignorado oficialmente por una ciudad que prefería no mirar hacia ese pasado. Y justo aquí, antes de seguir avanzando, déjame hacerte una recomendación. Si este tipo de historias ocultas bajo tierra te resultan fascinantes, hay otro video en el canal que conecta directamente con esta temática. No te diré su título para no arruinar la sorpresa, pero si alguna vez te has preguntado qué secretos pueden estar enterrados en lugares aún más inesperados, te aseguro que vale la pena. Míralo después o agrégalo a tu lista porque te va a dejar con la boca abierta. Sin embargo, no es el único. En las afueras de Berlín, cerca del pequeño poblado de Prenden, se construyó en el año 1983 un búnker totalmente distinto, el número 175.001, diseñado en plena Guerra Fría por el gobierno de Alemania Oriental. Tenía como objetivo albergar a aproximadamente 400 personas, entre ellas altos funcionarios del régimen, durante al menos 2 semanas en caso de un ataque nuclear directo. Equipado con generadores diésel, sistemas de purificación de aire y depósitos de suministros, era un ejemplo claro de ingeniería orientada a la supervivencia total. Tras la reunificación alemana, fue desmantelado y sellado. Solo durante un breve periodo, en el año 2008, se permitió la entrada a visitantes, equipados con cascos y linternas, antes de que volviera a cerrarse al público. Esta vez, para siempre. La persistencia de estas estructuras en el subsuelo berlinés plantea preguntas incómodas. ¿Cuánto del pasado aún respira bajo la superficie? ¿Cuántos túneles permanecen intactos, ocultos por capas de tierra y de silencio? A diferencia de los monumentos conmemorativos, estos búnkeres no están diseñados para ser contemplados, sino para esconderse, para resistir, para desaparecer cuando el mundo arda. Y sin embargo, cada bloque de concreto sigue ahí, retorcido o intacto, desafiando la erosión del tiempo. Porque aunque la ciudad haya cambiado, aunque sus calles se llenen de arte, bicicletas y futuro, las entrañas de Berlín guardan todavía la arquitectura de su miedo más profundo. Cámaras de gas en Majdanek, Polonia.
A las afueras de Lublin, Polonia, se levanta un campo donde el viento parece detenerse y el silencio tiene peso. Majdanek no es solo uno de los campos de concentración más conservados que existen, es una herida abierta, un lugar donde la arquitectura del exterminio aún permanece en pie. Entre sus más de 200 estructuras, hay una que sobresale no por su tamaño, sino por lo que representa: las cámaras de gas. 7 habitaciones dispuestas con precisión, diseñadas no para proteger, sino para matar con eficiencia y engaño. Lo más escalofriante no es su existencia, sino su apariencia. Fueron construidas para parecer instalaciones sanitarias, como baños públicos. En sus puertas aún pueden verse letreros que decían baño y desinfección o mala desinfección, escritos para infundir confianza y desactivar sospechas. Las víctimas eran guiadas allí, creyendo que iban a recibir un tratamiento higiénico. Entraban con la esperanza de salir limpios. No sabían que, una vez adentro, las tuberías que colgaban del techo no llevaban agua, sino gas mortal. Inicialmente se utilizó monóxido de carbono. Luego, a medida que el sistema de muerte se perfeccionaba, se introdujo el uso de Zyklon B, un pesticida basado en cianuro que ya se empleaba en Auschwitz. Este compuesto letal funcionaba mejor con calor, por lo que muchas veces se obligaba a los prisioneros a tomar duchas calientes antes de ser conducidos a la cámara, acelerando sin saberlo el proceso de exterminio. Mientras tanto, los guardias de las SS observaban desde pequeñas ventanas con cristal reforzado, monitoreando cómo se apagaban cientos de vidas. Las víctimas no eran solo judíos. En Majdanek murieron prisioneros políticos, soldados soviéticos, romaníes, homosexuales y personas consideradas improductivas para el esfuerzo bélico. El campo, a diferencia de otros, estaba sorprendentemente cerca de una gran ciudad. Apenas 5 kilómetros lo separaban del centro de Lublin. Esa proximidad lo convertía en un punto clave para la logística del genocidio, un engranaje eficiente en la máquina de la muerte que había diseñado el Tercer Reich. Cuando las tropas soviéticas liberaron Majdanek en julio del año 1944, lo encontraron casi intacto. Los nazis no habían tenido tiempo de destruir las pruebas. Por primera vez, el mundo pudo ver con sus propios ojos lo que hasta entonces eran rumores oscuros: el asesinato industrializado de seres humanos. Sin embargo, debido a la rapidez del hallazgo y al contexto político de la época, la noticia no tuvo el impacto internacional que tendría más tarde el descubrimiento de Auschwitz. Majdanek sigue ahí, no como una ruina, sino como un testigo. Sus cámaras de gas no se explican, no se justifican, solo están. El hormigón, las puertas, los rieles oxidados, todo permanece como un recordatorio silencioso de lo que ocurre cuando el poder se convierte en sistema y el odio en logística. Y quienes caminan por sus pasillos hoy lo saben. No se trata de mirar el pasado, sino de enfrentarlo sin desviar la mirada. Fortaleza nazi subterránea en Obersalzberg. En lo alto de los Alpes bávaros, donde los paisajes parecen salidos de una postal y el aire es tan puro que casi resulta irreal, se esconde una de las obras más ambiciosas y paranoicas del régimen nazi. Bajo esas laderas serenas, entre pinos y acantilados, Martin Bormann supervisó la construcción de una verdadera ciudad subterránea, una fortaleza de concreto, acero y secreto. No se trataba de un simple búnker, sino de una aldea militar subterránea diseñada para resistirlo todo y proteger al núcleo más íntimo del poder nazi. La construcción comenzó a principios de los años 40, en completo secreto. La visión era clara: crear un centro de mando autosuficiente, inaccesible desde el aire y casi invisible desde la superficie. A más de 1000 metros de altitud, las entradas estaban camufladas entre la vegetación alpina, cubiertas con rocas falsas o integradas directamente en el paisaje. Desde el exterior, no había señales de lo que se extendía por debajo. Más de 6 kilómetros de túneles, pasadizos, salas de reunión, nidos de ametralladoras ocultos y rutas de escape reforzadas. Cada metro cuadrado de esta estructura estaba pensado para un único propósito: sobrevivir al fin del mundo. Las rutas interiores no eran lineales, sino un laberinto defensivo diseñado para ralentizar cualquier intento de invasión. Secciones enteras podían sellarse con explosivos si era necesario. Se hablaba de zonas destinadas al almacenamiento de alimentos, generadores de energía autónomos, depósitos de
de armamento e incluso habitaciones privadas para los líderes del régimen. Esta era la apuesta final del Tercer Reich, un último refugio desde el cual reorganizarse si todo lo demás fracasaba. El cerebro tras este proyecto, Bormann, no escatimó en recursos. Dirigió personalmente la planificación, acelerando el ritmo de construcción a medida que la guerra se inclinaba en contra del eje. El complejo debía convertirse en el punto neurálgico del resurgimiento nazi. Aquí se establecería el nuevo Estado, protegido del caos exterior. Aunque Hitler nunca se instaló permanentemente en esta base, la estructura estaba pensada con su figura en mente. Era un santuario blindado, una trinchera imperial bajo la tierra. Con el colapso del régimen, muchas de estas instalaciones fueron selladas o deliberadamente olvidadas. Sin embargo, en las últimas décadas, historiadores y exploradores han logrado acceder a sectores que permanecían ocultos desde el final de la guerra. Lo que han encontrado impresiona: muros intactos, puertas de acero que aún giran sobre sus bisagras, zonas reforzadas que resistieron décadas de humedad y olvido. En algunos pasadizos todavía cuelgan restos de cableado original y los ecos rebotan como si las órdenes aún flotaran en el aire. La sola existencia de este complejo plantea preguntas escalofriantes. ¿Qué habría pasado si el régimen hubiera logrado retirarse aquí? ¿Qué tan cerca estuvimos de que esta fortaleza se convirtiera en el nuevo centro del terror? En Obersalzberg, la historia no solo se esconde bajo tierra, también respira en cada sombra, recordando que hubo quienes se prepararon para no rendirse nunca, ni siquiera después del colapso. Campo de concentración de Buchenwald. En lo alto de las colinas boscosas que rodean Weimar, una ciudad asociada con la poesía, la filosofía y el arte, se levanta una contradicción escalofriante. Allí, donde alguna vez floreció el pensamiento más refinado de Alemania, el régimen nazi erigió una maquinaria de muerte y opresión. Buchenwald, fundado en julio del año 1937, este campo de concentración llegó a ser uno de los más grandes del Tercer Reich, albergando a más de 250,000 personas durante su existencia. Buchenwald no era un simple centro de detención, era una fábrica mecanizada de sufrimiento. Allí se encarcelaba a todo aquel que el régimen considerara indeseable: judíos, romaníes, homosexuales, testigos de Jehová, disidentes políticos, prisioneros de guerra soviéticos y cualquier otro que no encajara en el ideal nazi. Pero a diferencia de los campos de exterminio como Treblinka o Sobibor, Buchenwald combinaba el castigo con la explotación. Los prisioneros eran forzados a trabajar en condiciones inhumanas en canteras, fábricas de armamento y talleres. Cada jornada era una batalla contra el agotamiento, la enfermedad y la desesperanza. La crueldad no se limitaba al trabajo. Las ejecuciones públicas eran frecuentes. Los crematorios funcionaban sin descanso. La alambrada electrificada no era solo una barrera física, sino una amenaza constante. Las torres de vigilancia, con soldados armados que no dudaban en disparar, completaban un entorno de vigilancia y terror. Buchenwald fue diseñado para quebrar el cuerpo, pero también el espíritu. Convertía a los hombres en sombras de sí mismos. Sin embargo, dentro de ese infierno floreció algo inesperado: resistencia. A medida que el final de la guerra se acercaba y las fuerzas aliadas ganaban terreno, los prisioneros comenzaron a organizarse en secreto. A escondidas, crearon redes de información, acumularon herramientas rudimentarias, planificaron movimientos. En abril del año 1945, cuando la inminente llegada de las tropas estadounidenses amenazaba con llevar a los nazis a destruir el campo y eliminar las pruebas, los propios prisioneros tomaron la iniciativa. En un acto de valentía casi imposible de imaginar en ese contexto, se sublevaron, tomaron las torres de vigilancia, interrumpieron los planes de evacuación y evitaron una masacre. Cuando las fuerzas estadounidenses llegaron el 11 de abril, encontraron el campo ya liberado por sus propios rehenes. Más de 21,000 sobrevivientes estaban allí, famélicos pero vivos. La imagen de esos cuerpos debilitados pero de pie se convirtió en uno de los símbolos más poderosos del final del horror. La liberación de Buchenwald marcó un antes y un después, no solo porque reveló la magnitud de las atrocidades cometidas, sino porque demostró que incluso en el centro del infierno podía encenderse una chispa de dignidad y rebelión. Hoy, las instalaciones de Buchenwald siguen en pie, convertidas en museo y memorial. Las paredes grises, las torres silenciadas y los barracones vacíos ya no encierran cuerpos, pero sí retienen ecos, porque la memoria, como el sufrimiento, no desaparece, se transforma en advertencia. Base fantasma Blue East 2 en Groenlandia.
En el extremo oriental de Groenlandia, donde el hielo parece eterno y el silencio es tan denso que duele, se encuentra uno de los capítulos más olvidados de la Segunda Guerra Mundial. Allí, entre glaciares y ventiscas, yace la base aérea Bluie East 2, una instalación construida por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el año 1942. No fue levantada para durar ni para ser recordada. Su propósito era servir, funcionar en las sombras y desaparecer una vez cumplida su misión. Y así fue. Durante su apogeo, Bluie East 2 albergó a más de 300 personas. Operaba como punto estratégico para la navegación aérea entre América del Norte y Europa, facilitando el tránsito de suministros y personal militar en medio del conflicto global. En aquel entonces, su existencia era confidencial y sus operaciones se mantenían en silencio. Pero solo 5 años después de su fundación, en 1947, la guerra terminó y con ella se desvaneció la necesidad de mantener bases remotas en el Ártico. La instalación fue abandonada. Lo que quedó atrás fue un cementerio congelado de estructuras metálicas, vehículos oxidados y un legado tóxico que, hasta hoy, sigue filtrándose lentamente en la nieve. Más de 10,000 barriles de combustible fueron dejados en el lugar. Muchos se rompieron con el paso del tiempo, liberando lentamente su contenido en uno de los entornos más frágiles del planeta. Durante décadas, ni Dinamarca ni Estados Unidos asumieron la responsabilidad por la limpieza del sitio. Groenlandia, que había sido ignorada durante la construcción de la base, se convirtió en la más afectada. Las tensiones políticas crecieron mientras el permafrost absorbía los residuos, envenenando el suelo y el agua. Finalmente, en el año 2018, Dinamarca dio un paso adelante y destinó más de 24 millones de euros para remediar los daños ambientales de varias bases estadounidenses abandonadas, incluida Bluie East 2. Sin embargo, el progreso ha sido lento, casi simbólico. A comienzos del año 2025, solo una fracción mínima de ese dinero había sido utilizada. La base permanece congelada en el tiempo, tanto literal como metafóricamente. Sus estructuras siguen en pie, desmoronándose bajo el peso de la nieve y los años. Sus vehículos, como esqueletos de metal, resisten el olvido. Bluie East 2 no es una base nazi ni una instalación de exterminio, pero su existencia recuerda que la guerra deja cicatrices de muchas formas. Algunas son humanas, otras invisibles, químicas, ambientales. Este lugar es un monumento sin intención, un vestigio de una urgencia que se extinguió y dejó atrás un cuerpo contaminado, sin entierro ni homenaje. Tal vez por eso, cuando el viento sopla entre sus ruinas oxidadas, lo que se escucha no es el rugido de motores ni el paso de soldados, es la voz persistente de la negligencia, susurrando que incluso los conflictos más justificados pueden dejar una herencia tóxica si no se cierran sus capítulos con responsabilidad. Cámaras de gas en Sobibor, Sobibor. No es un lugar que aparezca con frecuencia en los libros de historia. Está lejos de las grandes ciudades, escondido entre bosques del este de Polonia, como si la tierra misma intentara protegernos de recordar lo que ocurrió allí. Pero fue precisamente en ese rincón aislado donde el horror alcanzó una precisión casi industrial. A diferencia de otros campos nazis, Sobibor fue diseñado exclusivamente para una función: asesinar. No tenía talleres, no tenía instalaciones de trabajo forzado, ni producción militar. Su existencia giraba en torno a un solo objetivo: matar con eficiencia y luego desaparecer. Desde su creación en el año 1942, el campo funcionó como parte del plan denominado Operación Reinhardt, la campaña secreta del Tercer Reich para eliminar a la población judía del gobierno general, el territorio ocupado de Polonia. A lo largo de poco más de un año, se estima que más de 250,000 personas fueron asesinadas en Sobibor. La mayoría nunca ingresó al campo como prisionera. Eran transportadas en trenes, engañadas con la promesa de reubicación y conducidas directamente a las cámaras de gas. Estas cámaras, construidas inicialmente con materiales simples y luego reforzadas con concreto, estaban ocultas tras una fachada modesta, disfrazadas como duchas comunitarias. Las víctimas eran despojadas de sus pertenencias, separadas de sus familias, obligadas a desnudarse. Se les entregaba jabón, una última mentira, antes de la muerte. El gas utilizado no
era Zyklon B, como en Auschwitz, sino monóxido de carbono generado por motores diésel, lo que provocaba una agonía lenta, silenciosa y casi invisible desde el exterior. Pero Sobibor guarda una diferencia importante respecto a otros campos: el intento deliberado de borrar su existencia. En octubre del año 1943 se produjo allí una de las rebeliones más audaces del Holocausto. Un grupo de prisioneros organizó un levantamiento que resultó en la muerte de más de 10 guardias y permitió la fuga de más de 300 internos. Como represalia y también como estrategia de encubrimiento, los nazis desmantelaron por completo el campo, derribaron edificios, destruyeron las cámaras de gas, aplanaron el terreno, plantaron árboles y construyeron una granja para borrar todo rastro. Durante décadas, Sobibor fue un susurro, una cicatriz apenas visible en la geografía del horror, pero la memoria tiene una forma particular de aferrarse a la tierra. En excavaciones recientes, dirigidas por arqueólogos polacos e israelíes, se lograron identificar los cimientos exactos de las cámaras de gas. Se encontraron además objetos personales, anillos, pendientes, relojes, fragmentos de vida arrancada. Cada hallazgo fue una confirmación, una voz rescatada del silencio. Hoy, Sobibor vuelve a existir no como campo, sino como advertencia. Sus ruinas reconstruidas no buscan venganza ni sensacionalismo, solo memoria, porque borrar un crimen no lo hace menos real, y mientras la Tierra siga devolviendo sus secretos, será imposible fingir que no supimos.